Si todo en tu vida es un auténtico desastre, permíteme darte mi enhorabuena. Y probablemente pongas el grito en el cielo porque no entiendas por qué te digo esto, pero si te quedas en este vídeo hasta el final, vas a descubrir por qué. Si estás ahora mismo atravesando un bache, si estás atravesando una etapa complicada, si estás viviendo momentos difíciles, créeme que este vídeo te va a servir muchísimo y que al final vas a brillar. Antes de comenzar, si no me conoces y es tu primera vez en el canal, esto es La Chica Cuántica, es una comunidad hermosísima donde compartimos un montón de tips, decretos, métodos de manifestación y muchísima información sobre metafísica y los grandes maestros del nuevo pensamiento. De vez en cuando hago un vídeo de estos, que al principio puede ser como una especie de bofetada en el ego, porque exactamente es eso, es una bofetada al ego. Pero si eres más fuerte que tu ego y aguantas hasta el final, sin duda te va a servir, pero que muchísimo, muchísimo lo que tengo que decirte. No lo hago por fastidiarte la vida, no lo hago por nada de eso, pero lo siento, de vez en cuando yo siento esta especie de mensaje canalizado que tengo que compartiros porque esa es mi misión, compartiros mensajes del alma, compartiros cosas que os devuelvan la felicidad y sobre todo que os hagan ser dueños de vuestra propia vida, porque la mayoría de nosotros no lo somos o atravesamos muchas etapas, muchas décadas incluso en las que no somos para nada dueños de nuestra propia vida, por motivos económicos, por motivos familiares, pero sobre todo por motivos emocionales, internos y mentales. El mundo exterior es totalmente una ficción que te estás montando. Una ficción que está montando tu corazón, que está montando tu mente. Lo que quiero decir con esto es que realmente que te sucedan cosas buenas o malas, dan igual. Podrían no importarte una mierda, podrían ni siquiera hacerte daño, pero tú permites que te afecten, tú permites que te hagan daño, porque en realidad son sucesos. Si lo vieras desde un punto de vista como un observador, como una persona que está viendo una pecera, tú observarías desde fuera esa pecera y ese entorno está totalmente metido en una zona de cristal totalmente delimitada, pero hay un micromundo ahí, hay un microcosmos, hay peces que se comen a otros, hay algas, hay piedras, hay escondites, hay trabas, hay obstáculos y hay una vida sencilla. Pero tú no piensas en las complicaciones de ese pez dentro de la pecera porque no te implicas en lo que esa situación o esa forma de vida pueda ser. Esto, llevado a un punto muchísimo obviamente más complejo, es lo que es nuestra vida. Nuestra vida es como estar dentro de una pecera y nosotros nos montamos aquí y aquí nuestra propia pecera, con sus piedras en el camino, con sus peces amigos, con sus alimentos, con sus momentos de felicidad y sus momentos de desgracia. Sin embargo, no vengo a darte una charla sobre esto. Lo que vengo es a decirte que si tu vida es un auténtico desastre, es el momento perfecto para que salgas de tu pecera, para que abras tu mundo, para que te lances al océano, para que dejes de estar enjaulado en tus propios límites. Y aquí viene un poco momento story time. Más que story time es quizás una especie de confesión. En mi vida, la cual pueda ser más corta o más larga según qué persona me esté mirando, me he llevado más tiempo dentro de una depresión, de trastornos de alimentación, de autosabotaje diario, que siendo una persona feliz, íntegra, completa. Tengo más experiencia siendo una víctima, siendo una persona totalmente destrozada, una persona que se quería prácticamente autodestruir, que siendo una persona completa. Lo que quiero decir con esto es que no te voy a hablar desde un manual de psicología. Te voy a hablar desde la experiencia de una persona que realmente ha estado en el pozo y ha estado muchas veces desde muy temprana edad. Mis primeros recuerdos prácticamente
son de criticarme a mí misma. Siendo ya muy pequeña, con 5 o 6 años, yo me autocriticaba muchísimo. Me autocorregía las tareas, me autocastigaba por no hacer las cosas de forma perfecta. Yo era una niña que se sentía inferior al resto. Yo era una niña que se sentía totalmente no merecedora de esa vida y no merecedora del amor. Siempre tenía que estar probándome y haciendo cosas para demostrar que merecía el afecto. Y si en algún momento yo me equivocaba en algo, para esa pequeña niña significaba que no merecía el amor y prácticamente que no merecía estar viva. Sin entrar muy a fondo, puedes entender un poco cómo fue creciendo esa niña, cómo fue desarrollándose su vida. Y no voy a contarte más episodios, aunque podría haceros aquí toda una saga de episodios en mi vida, pero era una persona que se hundía totalmente con cada cosa que le venía por la vida. Me hundía al punto de estar encerrada días y días llorando, de literalmente autocastigarme, autoflagelarme y otras cosas. Lo más duro era el ser tan dura conmigo misma. Lo más duro era que tenía un inquisidor, un torturador, un verdugo dentro de mi cabeza. Tenía literalmente un monstruo que me hacía muchísimo daño dentro de mi cabeza. Me decía lo desastre que era, lo asquerosa que era, la vergüenza que daba. Me estaba todo el tiempo diciendo lo horrible, lo monstruosa que era. Y ese era mi compañero diario. Ese era como mi maestro, por así decirlo, porque aprendía de él todas las cosas horribles que podía llegar a ser. Aprendía de él todo lo que yo era, Pero claro, uno exteriormente podría decir que no era ninguna de esas cosas que me decía mi cabeza, pero yo realmente lo creía así. Tenía una mente, un ego lleno de temores, lleno de sufrimiento desde muy pequeñito, que había creado como ese diálogo mental que al profundizar con los años realmente entendí que era una forma de protección, pero en su momento y durante muchísimos años era mi verdadero torturador. Y no sabía cómo salir de ahí. La cuestión es que, como comprenderás, esa mentalidad me llevó a caer muchísimo en episodios de depresiones muy profundas. Tenía ansiedad social, me daban realmente ataques muy fuertes que me impedían incluso respirar. Si has padecido alguna vez estos ataques, entenderás lo complicados y los jodidos que son porque no puedes controlarlo. Y me daban muchas terapias, iba a muchos psicólogos, pero realmente ninguno conseguía ayudarme. La cuestión es que en una de esas terapias, en uno de esos psicólogos a los que visité, me acuerdo que me dijeron algo que me llamó mucho la atención. Me dijeron que cuando realmente has caído en el pozo, cuando realmente estás en la mugre total de tu vida, cuando básicamente ya no hay lugar a donde puedas llegar peor, ya no tienes nada que perder, porque ya has caído a lo más profundo de tu propio pozo. Ya has caído en lo más profundo de tus propios lamentos, frustraciones, ya te han jodido de tantas formas en el exterior que básicamente ya no hay mucho más que te pueda pasar. Llegué a ese punto varias veces y siempre me parecía curioso que cuando yo intentaba salir, volvía a caer. Por esa mentalidad torturadora, yo misma me hacía caer de nuevo en ese pozo, porque de alguna manera había acabado estando hasta cómoda en ese pozo. Había caído tantas veces que acabaron formando parte de mi propia identidad. Acabaron formando parte de lo que conocía. Y es que es muy curioso, pero aunque pueda parecer totalmente absurdo, aquello a lo que estamos acostumbrados es lo que queremos tener. Y es burrísimo. Como por ejemplo, niños que han sido maltratados
acaban siendo maltratadores o tienen parejas que les vuelven a maltratar. De alguna manera, nuestra propia energía, nuestra propia identidad creada en base a todos esos traumas son como imanes, porque realmente hay una parte de nuestras sombras que necesitan volver a sentir eso, porque es lo que conocen y es en donde se sienten a gusto. Cuando estás en la más pura miseria, pero la más pura miseria, tienes dos opciones. Una, poner tiritas. Y eso era lo que yo hacía durante toda mi vida. Ponía tiritas. Quiere decir que me lamía unas cuantas heridas, solucionaba alguna que otra cosilla, superficialmente, pero que llamase mucho la atención, y hacía como que estaba bien, pero claro, eso no servía por mucho tiempo. Y la segunda opción es resignarte y dejar que sangres todo lo que tienes que sangrar. Dejar que las heridas se abran y dejarte llevar por todos esos traumas, por todas esas heridas, por todo ese sufrimiento, dejarlo ser, dejarlo estar. Y realmente la última vez que estuve en el pozo, yo volví a ponerme tiritas, pero esta vez me di cuenta que no, que ya no bastaba eso, que ya estaba cansada de estar lamiéndome heridas, que ya estaba cansada de sentirme siempre deprimida, porque literalmente siempre estaba deprimida, nunca estaba satisfecha con nada, podía conseguir cosas maravillosas, podía estar con personas maravillosas, hacer viajes increíbles, pero nunca estaba satisfecha, nunca estaba feliz realmente, nunca me sentía completa, nunca servía nada. ¿Por qué? Porque en mi interior yo estaba vacía, yo estaba muerta, yo estaba llena de heridas, de traumas, de sufrimiento que no había podido entender o que no había podido tratar de la manera correcta. Entonces, en ese punto en el que ya no sabía qué más hacer, me resigné. Me resigné al sufrimiento, me resigné a todas esas cargas después de tantos años. Y llegué incluso a ese punto de desesperación de no puedo más, no sé qué hacer, no quiero vivir así. Después de toda esta introdrama, quiero ir a la lección que por mi experiencia he sacado de todo esto. Y es que cuando estás en ese punto en el que crees que tu vida no tiene ningún sentido, en el que padeces desde lo más profundo de tu alma, en el que lo único que quieres es llorar y gritar y miras hacia ti y solamente ves un vacío negro que te aterra, es ahí donde puedes renacer, es ahí donde puedes volver a crear todo, pero desde un nuevo punto de vista. El camino espiritual no es como lo pintan, tralarí, tralará, colores, chakras, incienso y cuencos de meditación. No es vivir en lo superficial. El camino espiritual es enfrentarte a tus monstruos, es enfrentarte a tus sombras, es entenderte desde lo más profundo de tu ser, es llegar a un punto en el que ni siquiera sabes qué eres y entonces ahí empiezas a conectar con lo que sí eres. Cuando estás en una etapa totalmente dramática, ya no tanto por las circunstancias externas, sino por tu terror interno, como he dicho al principio, es ahí donde puedes empezar a trabajar. Tienes como un lienzo entero que puedes pintar, que puedes diseñar. Y no solamente un lienzo, yo diría que es como una especie de mural entero, una capilla sixtina, porque realmente nosotros somos esa capilla sixtina, nosotros somos esa obra de arte, pero en la capilla sixtina puedes dedicarte a ver toda tu vida, las escenas del infierno, o puedes cambiar tu perspectiva y empezar a mirar hacia el paraíso, hacia el cielo. No hay ningún infierno, ningún cielo, como lo pinta Miguel Ángel o como lo pintan los grandes. No hay nada así. Nosotros creamos nuestro infierno y nuestro cielo en nuestra vida diaria, con nuestras decisiones. Pero no son decisiones de si cojo el autobús, o como esto mañana, o si le hablo al jefe o le hablo al novio. Son decisiones internas, son decidir
qué quiero sentir y si permito que ese sentimiento que no quería entre en mí. Permitir o no, decidir si ese pensamiento que me está haciendo daño va a seguir haciéndolo o voy a enfrentarme a él, no luchando, sino a través de esa visión más allá del espejo, de esa visión interna, de el entender por qué. Porque la mayoría de las veces todo lo que nos ocurre es síntoma de un amor que no se ha recibido, de un cariño, de un respeto que no se ha recibido. Y créeme que esto también me ha costado muchísimo, muchísimo entenderlo y a veces todavía me cuesta. El mayor amor, la mayor comprensión, la mayor aceptación que necesitas es la tuya, pero somos tan crueles con nosotros como nunca lo seríamos con otras personas. Nunca le diríamos las burradas que nos decimos a nosotros mismos. Nunca seríamos tan fieros ni tan fríos con otras personas, porque sabemos que le haría daño, pero no somos tan comprensivos ni tan compasivos con nosotros mismos. Realmente, como dije también al principio, todo lo externo es una ficción, producto de tu propia conciencia creadora. Todo es producto de lo que tú te das a ti mismo. Por eso cuando estás en esas cenizas y no te queda más que resignarte a ser cenizas, es cuando ahí sí empieza a trabajar tu verdadero yo, tu ser superior, tu alma, tu subconsciente, llámale como quieras, emergen de ti, porque en ese momento tú te retiras y le permites ser, y te permites ser. En ese momento tú eres el ave fénix, tú renaces, tú eres. Y aunque hay una etapa de muchísima confusión, porque no entiendes qué está ocurriendo, porque hay una parte de oscuridad que te tienta y una parte de luz que está tirando de ti. Hay como una especie de vaivén entre tu yo pasado y un yo que desconoces y que te aterra porque, como he dicho, no conoces. Pero es asombroso y totalmente liberador dejarte ser, igual que llegar a ese punto de decepcionar a todo el mundo a tu alrededor, porque va a suceder. Vas a empezar a decepcionar a toda esa gente que te utilizaba, que te manipulaba, que te trataba de la forma que quería porque tú te dejabas llevar. Y vas a ir teniendo una fuerza interna que va a ir tomando unas decisiones que tú nunca te hubieses atrevido a tomar. Vas a ir alcanzando un nivel de comprensión y de sabiduría que nunca pensaste que pudiera ser parte de ti. Y van a llegar a ti una serie de inquietudes, de habilidades, de gustos, que es como si realmente estuvieras viviendo la vida de otra persona, porque es lo que pasa. Empiezas a vivir la vida de otra persona. Te pueden llamar igual. Tu carnet de identidad tendrá los mismos nombres y apellidos. Estarás viviendo en la misma casa, compartiendo con las mismas personas. Pero tú sabes que no eres lo mismo. Tú sabes que hay algo. Hay algo que te empieza a enseñar que tu vida anterior y la de ahora están separadas por un abismo, que empiezan a aparecer como recuerdos de vidas pasadas, porque ya no te identificas con esa historia y te parece que es como un cuento de una persona extraña, una persona externa. Hay una carta en el tarot que es el as de copas. Tiene muchas interpretaciones, pero a mí una de las que más me gusta es el del grial, el santo grial, la copa de la que florece la vida, la riqueza, el amor y todo lo que puedas soñar. Y yo entiendo este florecimiento como llegar a encontrar ese santo grial, porque comprendes que no tienes que buscar nada fuera, ni a esa aceptación ni ese amor, como he dicho antes, pero tampoco tienes que buscar riquezas, ni tienes que buscar el éxito, ni tienes que buscar el hogar perfecto fuera, sino que ese santo grial está dentro de ti. Entonces, como he dicho, pasan cosas muy curiosas y sobre todo pasan de forma muy natural. Aunque de vez en cuando tienes ese enfrentamiento con tu propio ego anterior, cada vez toma más importancia y más protagonismo ese nuevo tú. Quiero que entiendas con esto que no debes temer
el dejarte caer, porque muchas veces uno necesita morir para renacer. Esta es la carta del juicio final. En esta carta, los muertos están renaciendo de sus tumbas. Es el juicio final. Los muertos resucitarán, nos dice la Biblia. Pero para resucitar tenemos que estar muertos antes. El tarot es un reflejo de la psicología humana, igual que lo es la Biblia. Esta carta me ayudó mucho a comprender que cuando yo estaba ahí y veía todo el tiempo la muerte, la muerte, la muerte, era porque mi muerte era necesaria para poder renacer. Y muchas veces tenemos que llegar a vivir situaciones muy complejas para poder pasar por esa muerte y por fin resucitar. Porque vamos a resucitar no desde esa identidad egoica, sino desde nuestra verdadera identidad como ser, alma. Todos llegamos aquí con un contrato preescrito, con una serie de misiones, con una serie de actitudes que son olvidadas con toda nuestra educación, nuestras influencias familiares. Pero aunque no todos tenemos esa misión, a muchos de nosotros se nos obliga a tener que despertar de ese sueño, a tener que recordar a qué hemos venido. Y esto es realmente emocionante. Esto es muy emocionante porque quiere decir que todo el mal que has vivido, todo el mal que has cosechado, ha sido para que por fin te des cuenta que ha sido producto de tu propia mente, que ha sido producto de tu propio corazón. Y aunque hay algunas cosas que desde muy niños no fuimos nosotros los responsables de que ocurrieran, eran necesarias para ese despertar de los dones, para ese despertar de tu verdadero ser. Recuerdo que cuando estaba tan perdida me alentaba muchísimo el saber que cuando superase toda esta etapa de transición, como he dicho, entre mi oscuridad y la luz, iba a encontrar aspectos de mí que me iban a ayudar a vivir de otra forma. Si has aguantado hasta aquí, muchísimas gracias y mi enhorabuena porque este vídeo está siendo un poquito largo, pero bueno, como he dicho al principio, de vez en cuando tengo estas canalizaciones y lo que voy diciendo viene de la conciencia, así que disculpadme si me enrollo un poquito, pero tiene que ser así. Os prometí que si os quedabais hasta el final ibais a lograr brillar, ibais a sentiros muchísimo, muchísimo mejor. Así que vamos allá y vamos con la última parte del vídeo para que podamos sonreír muchísimo más. Aunque espero que ya lo estés haciendo porque, como he dicho, es el as de copas. Es el as de copas. No todo va a ser fácil, no todo va a ser, como he dicho, hippie flautis y todo súper leré, pero vas a empezar a escuchar a tu guía interno. Tu corazón te va cada vez a hablar más fuerte, porque hasta ese punto estaba muy calladito. Y ahora empieza a coger fuerza, a coger autoridad. Y cada vez más, cuando vuelvas a sentirte un poco perdido, va a haber esa llama interna que te va a volver a decir dónde estaba el camino. Cada día que pase, vas a sentir que empiezas a vibrar más alto, más fácilmente, que te tienes que esforzar menos por conseguir lo que quieres. Vas a darte cuenta que tus verdaderas amistades, aquellas que están destinadas a ti y que te quieren por lo que eres, van a permanecer a tu lado, y aquellas que no, por mucho que te duela en apariencia, van a desaparecer literalmente. Y esto es muy curioso. Literalmente desaparecen de tu vida de una forma increíble. Vas a ir comprendiendo, por ejemplo, que si tú siempre tenías un complejo de no ser hermoso, es porque tu belleza quizás no pertenece a un estándar social de moda, pero que es igualmente belleza, porque tú eres belleza, porque es una cualidad innata humana y porque nadie te puede arrebatar tu propia belleza. Te vas a dar cuenta también que eres luz, que la luz que ilumina todo este mundo está aquí para guiar también a aquellos que siguen en la sombra, y que sin la sombra no podrías brillar, y por eso existe. Entendiendo que esa luz no pertenece a otro sino está dentro de ti, vas a sentirte más pleno,
vas a dejar de ridiculizarte tanto y vas a empezar a ponerte en valor, teniendo que tomar decisiones y teniendo que tener el coraje de ponerte a ti primero por encima de todo. Porque, y esto lo decía el Maestro Jesús, debes amar a los demás como a ti mismo. Por eso sería totalmente hipócrita que pretendieses amar a los demás sin dedicarte a ti el primer amor. Porque sí, nosotros somos el primer amor y el único y el verdadero. Podemos compartir ese amor con los demás, sea una pareja, sean unos hijos, unos amigos, pero el verdadero y único amor es este que está dentro, que por correspondencia está en todos y le puedes dar a todos. Pero este amor es único, es tuyo, te lo mereces, está dentro de ti. Eres una persona única, con cualidades únicas, con belleza única, con sabiduría única. Nunca infravalores tus propios consejos, nunca temas dar tu opinión por vergüenza que otro sea más sabio que tú, porque puede que tenga más conocimiento externo, pero tu propia sabiduría es tuya y es tu verdad, y nadie puede tener tu verdad porque es tuya, y tu verdad tiene el mismo derecho a existir que el del otro, y el otro, y el otro. No por estar en un rango exterior, social, va a ser una verdad mejor o más acertada. Porque podríamos entrar en que no hay ninguna verdad o hay todas las verdades, porque cada uno experimenta su vida desde un punto de vista único. Y como tú ves el mundo, es tu punto de vista único. Tus colores son diferentes a los míos, tus sonidos son diferentes a los míos, tu forma de tocar una flor es diferente a la mía. Y eso es lo increíble y lo maravilloso de este mundo. Esto es lo maravilloso de la vida, el que cada uno pueda transmitir y entender la vida de formas diferentes. Entendiendo que tú eres una persona única, tienes que ver tu valioso papel en este mundo, tu valioso papel en este universo. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho pensar, y es que siento que cada vez que proyecto algo en mi mente, cada vez que sueño algo hermoso, cada vez que experimento algo, es como si nuevas galaxias estuvieran creciendo, estuvieran creándose. Porque nuestra energía es creadora y cada uno de nosotros estamos activando al universo entero, ¿te das cuenta? Eres tan importante en la creación del universo. Pero date cuenta el grandioso valor que tienes cuando, después de haber pasado por todo eso, sigues aquí. No hay persona más valiente que la que vuelve a levantarse. No hay persona más fuerte que la que aguanta y puede volver a sonreír. Y todo ese potencial que está en ti y que no te permites reconocerte es lo que el universo entero te está aplaudiendo. Cada vez que lloras, te secas las lágrimas y vuelves a intentar estar bien, el universo entero te está aplaudiendo. El universo entero está orgulloso de ti, porque yo estoy orgullosa de ti y tú deberías de estar orgulloso de ti, porque eres único, porque eres brillante, porque eres sabio, porque eres hermoso, porque eres lo más valioso y nunca debes competir con nadie, porque cada uno tiene su propia misión, cada uno tiene su propio proyecto. No te dejes engañar por esas máscaras sociales, esas máscaras en apariencia, porque tú estás creando universos. Si te ha gustado este vídeo, por favor, ayúdame a compartirlo a más personas, ayúdame a que este mensaje llegue a más gente que lo necesite, dándole al like, compartiéndolo, comentando, lo que quieras. Y si todavía no me sigues, si te ha gustado este tipo de contenido, no olvides suscribirte dándole al botoncito aquí abajo y activando las notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un siguiente vídeo. Con muchísimo amor. Os espero. ¡Chao!